Continuamos entonces el desarrollo de lo que viene a ser el tema de esta semana, que viene a ser regla de 3. La regla de 3 es un procedimiento aritmético que consiste en reconocer las relaciones de proporcionalidad entre las diferentes magnitudes para reconocer el valor de una de ellas. Entonces, propiamente, por favor, ahora sí, todos con material en mano, por favor, sobre el desarrollo de lo que tenemos en material, vamos a ir trabajando, ¿ya? Sobre el desarrollo del material que tienen, por favor, vamos a ir trabajando. Me comentan que ya está en el drive de la mañana, ¿sí? Todo está en el drive de la mañana, ¿cierto? Ya. Gracias. Bien, entonces, continuamos. Número 1, dice, para terminar la reparación de un pozo en 8 días se necesitan 15 obreros. ¿Cuántos obreros más se necesitan si se quiere terminar en 5 días? Perfectamente, este podría ser un problema de magnitudes, ¿ya? Podría ser un problema de magnitudes. Es más, te comento, los problemas de regla de 3 son problemas de aplicación de magnitudes. Pero a diferencia de los problemas que hemos visto hace unos minutos, la particularidad en la regla de 3 es que no te dicen si es directa o inversamente proporcional. Repito, no es directa o inversamente proporcional. No lo dice. Vuelvo a repetir acá. Para terminar la reparación de un pozo en 8 días, se necesitan 15 obreros. ¿Cuántos obreros más se necesitan si se quiere terminar en 5 días? Entonces, como es un procedimiento, vamos a indicar cuáles son las características con las cuales vamos a trabajar. Primero, lo primero que vamos a hacer es reconocer cuáles son las magnitudes con las cuales se está trabajando en el problema. Entonces, por acá decimos, reconocer las magnitudes que vamos a utilizar en el problema. ¿Ah? Una vez que se reconocen cuáles son dichas magnitudes, podemos formular cuáles son los valores en una tabla. Entonces, se realiza una tabla de valores con las magnitudes ya señaladas. Se realiza una tabla de valores. Tenemos que ordenar los nombres de las magnitudes y debajo de ellas los valores correspondientes. Se realiza la tabla con los valores de esas magnitudes. Luego, se comparan las magnitudes con las cuales se está trabajando. Se comparan las magnitudes. Y al comparar las magnitudes, solamente tenemos dos casos. O son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales. Repito, son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales. Cuando las magnitudes que aparecen son directamente proporcionales, te voy a sugerir que recuerdes que vamos a multiplicar en aspa. Pero cuando las magnitudes sean inversamente proporcionales, se van a multiplicar en forma paralela. Entonces, son dos casos diferenciados dependiendo cómo son las relaciones de proporcionalidad. Si es directa, multiplicas en aspa. Si es inversa, multiplicas en forma paralela. Entonces, con estos criterios, empezamos nuestro primer problema. Para terminar la reparación de un pozo en 8 días, se necesitan 15 obreros. ¿Cuántos obreros más se necesitan si se quiere terminar en 5 días? Primero, reconocer las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes que aparecen en el problema? No tenemos que ser estrictos, detallados, rigurosos con el nombre. Simplemente identifícalos según lo que tú crees. ¿Qué es lo que tú crees? Obreros. ¿Y qué más? Días. Obreros con días. Ups. Ya dije tan feo soy. Bueno, ya. A ver, tenemos número de obreros y el número de días que allí aparece. Ya, esas son las magnitudes. Luego completamos. A ver, dice el problema. Para terminar la reparación de un pozo en 8 días se necesitan 15 obreros.
15 obreros trabajando pueden reparar un pozo en 8 días. Esa es la primera condición. Luego, ¿cuántos obreros más se necesitan? O sea que aparte de estos 15 obreros, vamos a contratar una cierta cantidad más de obreros. 15 más X. Para terminar en 5 días el trabajo de la reparación del pozo. Ya hemos cumplido con esta pequeña tablita. Una vez hecha la tabla, reconocemos cómo son las magnitudes, si son directas o son inversamente proporcionales. La pregunta será, si hay más obreros trabajando, cuando trabajan más obreros, ¿se demoran más días, menos días? Demoran más días, menos días. Si hay más obreros, demoran menos días. Son inversamente proporcionales. Entonces acá digo, las magnitudes comparadas son inversamente proporcionales. Y cuando son inversamente proporcionales, multiplicamos en forma paralela. Ahí está. Multiplicamos en forma paralela y se cumplirá entonces que el producto de 15 por 8, el producto de 15 por 8 será igual al producto de 15 más X por 5. Será igual al producto de 15 más X multiplicado por 5. Y efectuamos. Sacamos quinta, me queda 3. 3 por 8 me daría 24. 24 es igual a 15 más X y 15 resta 24. 24 menos 15 nos da el valor de 9. 9 es el valor de X y aparece como la alternativa C para nuestro primer problema. Ya está. Entonces, en este problema estamos señalando lo que vamos a trabajar en los diferentes problemas de regla de 3. Reconocer las magnitudes, realizar la tabla, luego comparar, señalar si es directa o inversa. Si es directa, multiplicas en APA. Si es inversa, multiplicas en forma paralela. A esta regla de 3 se le da el nombre de regla de 3 simple. Una regla de 3 es llamada simple cuando solamente intervienen en ella dos magnitudes. Solamente aparecen dos magnitudes, nada más. Y una regla de 3 simple puede ser una regla de 3 simple directa, cuando las magnitudes son directamente proporcionales, o puede ser una regla de 3 simple inversa, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Ya está. Esos son los casos que se presentan. Bien, ¿alguna observación, comentario? ¿Cómo estamos? Ah, muy bien. Muy bien. Esta primera parte es bastante sencilla, ¿no? Avanzamos entonces rápidamente. Número 2. Número 2. ¿Qué nos dice el número 2? Un hombre puede leer un libro de P páginas en D días. ¿Cuántos días se demorará en leer el libro de S páginas cada uno? Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que aparecen en el problema? Dice, un libro de P páginas en D días. ¿Cuántos días se demorará en leer el libro de S páginas cada uno? Entonces, voy a indicar número de libros, número de libros, número de páginas y número de días. Esas van a ser las magnitudes para este problema. ¿Ya está? Y con estas magnitudes que he señalado, voy a confeccionar la tabla. En un primer momento, la condición es la siguiente. Dice, un hombre puede leer un libro, solamente un libro, de P páginas, en D días. ¿Cuántos días se demorarán, esta es mi incógnita, cuántos días se demorarán en leer L libros, acá L libros, de S páginas cada uno? ¿Ya está? Esos son los datos. Entonces, estamos corroborando que sigue el mismo proceso. Reconoce las magnitudes, realizas la tabla y ahora comparamos magnitudes. Ojo, la comparación de magnitudes tiene que ser lo más sencillo posible. Al hacer la comparación de magnitudes, compara siempre 2 a 2. Por ejemplo, comparo libros con páginas. Al comparar libros con páginas, establezco si es directa o inversamente proporcional. Pregunto,
¿Qué tipo de relación de proporcionalidad habrá entre el número de libros y el número de páginas? ¿Qué tipo de relación de proporcionalidad habrá entre el número de libros y el número de páginas? A ver, me indica. Me indica. Ya. Por ejemplo, si yo leo 2 libros de 100 páginas cada uno en 5 días, cuando comparo 2 magnitudes, la tercera o las demás magnitudes son constantes. Si comparas libros con páginas, las magnitudes que pueden aparecer en tu entorno se convierten en constantes. Entonces, cuando yo comparo libros con páginas, el tiempo es constante. Si yo leo 2 libros de 100 páginas en 5 días y ahora quiero leer 10 libros en el mismo tiempo, cada libro debe tener más páginas o menos páginas para leerlo en el mismo tiempo anterior. Debe tener más páginas, menos páginas para poder leer. Correcto. Debe de tener menos páginas. Si tengo que leer más libros, cada libro debe tener menos páginas, porque el tiempo es el mismo. Las magnitudes son inversamente proporcionales. Y como son inversamente proporcionales, se multiplica en forma paralela. Ya lo hemos dicho. Luego, comparamos número de páginas con días. Si tenemos que leer más páginas de un libro, si hay que leer más páginas, demora más, demora menos. Demoro más. A mayor cantidad de páginas, demoramos más días. Aumenta uno, aumenta el otro, son directamente proporcionales. Y cuando son directamente proporcionales, según nuestro esquema, se multiplica en forma paralela. Perdón, en forma de aspa, discúlpame. Se multiplican en forma de aspa. Ya está. Y para reconocer el valor de nuestra incógnita, multiplicamos los valores que aparecen en una misma secuencia lineal. Por ejemplo, empiezo en esta línea, empieza en 1, se multiplica con P, se multiplica con X, y esto será igual. En la otra secuencia lineal empieza en L, se multiplica por S y multiplica D. Este 1 desaparece, el valor de P pasa a dividir, nuestra incógnita X será entonces L por S por D entre el valor de P. ¿Aparece alguna figura similar en nosotros? A ver, en la práctica. Aparece la alternativa D para este problema. A ver. Entonces, señalamos nuevamente. Se reconocen las magnitudes. Se realiza la tabla. Se completa con los datos que presenta el problema. Se comparan las magnitudes. Número de libros con número de páginas inversa. Número de páginas con número de días directa. Profe, ¿y por qué no compara libros con días? Porque la comparación no se hace de todos contra todos. No es así. Solamente comparar las dos que están ordenadas justamente en esta figura. Ahora, si tú cambias el orden, las relaciones de proporcionalidad pueden cambiar, pero el resultado jamás. O sea, no vayas a pensar que por cambiar el orden vas a tener otro resultado. Simplemente vamos a variar el orden, nada más. El resultado no cambia. Por ejemplo, acá voy a plantear la observación. Por ejemplo, mira. Voy a cambiar de lugar el número de páginas con el número de días. ¿Ya? Lo voy a cambiar de lugar. Entonces, mira, voy a colocar número de libros, número de días y último el número de páginas. ¿Ya está? Entonces, si yo tengo esta figura, ordeno lo que está aquí. Un libro en D días de P páginas. Segundo ordenamiento, L libros de X días de S páginas. Ayúdame a comparar libros con días. ¿Cómo es libros con días? ¿Cómo es libros con días? Si hay que leer más libros
demanda más tiempo o menos tiempo. Si tienes que leer más libros, demanda más tiempo o menos tiempo. Demanda más tiempo, exactamente. Son directamente proporcionales. Y como son directamente proporcionales, multiplicas en aspa. Días con páginas. Si tienes que leer más páginas de un mismo libro, para leer más páginas, demoras más, demoras menos. Para leer más páginas, demora más, demora menos. ¿Qué me dices? Demora más, demora menos. Escriban, escriban, escriban. Demora más, demora menos. Pregunto, si tienes que leer más físicamente, tienes que leer más, vas a hacerlo en más tiempo o menos tiempo. Más tiempo, claro. Si lee más páginas, demanda más tiempo. También son directamente proporcionales, también son directamente proporcionales. Por lo tanto, se multiplica en aspa. Y luego, como en el anterior, tomamos una secuencia. Tomamos una secuencia. La secuencia será 1 por X por P igual a L por D y por S. 1 por P sigue siendo P. Pasa a dividir, el valor de X será igual a L por D por S entre P, que es similar a esta, donde se multiplican todas menos P que está dividiendo, se multiplican todas menos P que están dividiendo. El resultado es el mismo, a pesar de que cambias el orden. El orden pueden variar las relaciones de proporcionalidad, como ahí tú lo observas, pero la respuesta no cambia. La respuesta es siempre la misma, siempre que actúes correctamente con la relación de proporcionalidad. Entonces, una regla de 3 se llama compuesta cuando en ella intervienen más de 2 magnitudes, como en este caso. La regla de 3 es compuesta cuando intervienen más de 2 magnitudes. Lo que hemos trabajado acá viene a ser una regla de 3 compuesta. Bien, muchachos, a ver, sus observaciones, comentarios, si hay alguna pregunta. Ojo, 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 ojo. Considera lo siguiente, esto. Si yo tengo, repito acá, libros, páginas y días, recuerda de que por teoría de magnitudes, al comparar dos magnitudes, las demás magnitudes se convierten en constantes. Entonces, cuando tú comparas libros con páginas, ¿qué ocurre? Es como si te dejaran a ti una tarea, ¿no? Si te dejaran una tarea, ¿no? Tú tienes que leer 2 libros de 100 páginas en 5 días, ya. Entonces tú estás pensando en eso, leer 2 libros de 100 páginas en 5 días, esa es tu tarea. Pero luego te dicen, no, no tienes que leer 2 libros, tienes que leer 10 libros. Entonces, si tú lees 10 libros en 5 días, ¿debe tener más o debe tener menos páginas cada libro? ¿Ah? Debe tener menos, claro. Entonces, siempre se considera eso. Un error bastante común en regla de 3 es, cuando yo comparo las magnitudes, mirar los valores que dan en el ejemplo. Nunca se hace eso. Nunca tú miras los valores que allí aparecen. No. Para conocer la relación de proporcionalidad, solamente se comparan las magnitudes con las cuales se trabaja. ¿De acuerdo? Acá no me interesan sus valores, solamente me interesan las relaciones de proporcionalidad entre ellos. A ver, te propongo otro ejemplo. A ver, vamos a poner aquí algunos ejemplos. Algunos ejemplos que me deben de ayudar en reconocer las relaciones de proporcionalidad. Por ejemplo, a ver, mira, voy a proponerte diferentes magnitudes y tú me vas a indicar si son directas o inversamente proporcionales. Por decirte, el número de sastres que tiene, digamos, un taller con respecto al número de trajes que van a confeccionar. ¿Ya? El número de sastres con el número de trajes. Otro. El número de albañiles que se necesita para una construcción y comparado con respecto al número de días. Puedo comparar también la eficiencia que tiene un conjunto de obreros
con respecto a la cantidad de obra que ellos deben de realizar. También puedo comparar, por ejemplo, la cantidad de alimento o de víveres con respecto a la ración diaria que se necesita para alimentar a una familia. Podemos señalar también el número de soldados que hay en una guarnición con respecto a qué cosa, con respecto al número de víveres. Ya está. Entonces, a ver, preguntamos ahí. ¿Qué relaciones de proporcionalidad reconoces? Número de trajes con número de trajes. Ojo, no se comparan los números, no se comparan los números. Perfecto, muy bien. Si hay una mayor cantidad de trajes por hacer, entonces se necesitan más sastres, menos sastres. Evidentemente, más sastres. Correcto. Entonces son directamente proporcionales. Muy bien. El número de albañiles con el número de días. Si hay más albañiles, hay más trabajadores, demoran más tiempo o menos tiempo en hacer la misma obra. Demoran menos. Es inversamente proporcional. La eficiencia con la obra. Si hay obreros más eficientes, harán mayor obra, menor obra. Si son más eficientes, si son más hábiles, si tienen mayor capacidad, hacen mayor obra, por supuesto. Mayor eficiencia, mayor obra, son directamente proporcionales. Víveres con ración diaria. Víveres con ración diaria. Víveres con ración diaria. Claro, si tienes más alimentos, te has comprado pues 5 kilogramos de qué, 5 kilogramos de patita de pollo, entonces vas a tener mayor ración, claro, vas a tener mayor ración. Aumenta uno, aumenta el otro, son directamente proporcionales. El número de soldados con el número de víveres. Si en una guarnición, en una fortaleza, hay más soldados, se necesita comprar más víveres, menos víveres. Se necesita más víveres, menos víveres para alimentar a los soldados. Claro, directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Ya está? Bien, entonces, estos son algunos ejemplos. Ya. Vamos a llegar a esto, Ronnie, poco a poco, poco a poco. ¿De acuerdo? Vamos a llegar poco a poco. ¿Ya? Vamos a establecer entonces las relaciones de proporcionalidad. Yo les sugiero, por favor, que sigan ustedes las ideas que yo les planteo. Si tú intervienes, me pones expresiones que todavía no explico, me vas a generar confusión en vez de ayudarme, ¿ya? Por eso, vamos a llegar a eso, pero poco a poco, ¿ya? Entonces, tu idea está bien, pero vamos a ver el proceso. Primero vamos a reconocer problema de regla de 3 propiamente, porque lo que acabas de señalar no es una aplicación de regla de 3, es una aplicación de magnitudes, que se utiliza también en problemas de regla de 3. A ver, te repito. Tú tienes como tarea leer 200 páginas en 10 días. Pregunto, si tienes 3 libros, perdón, si tienes 4 libros, ¿cuántas páginas debe tener cada libro para que completes tus 200 páginas de la tarea? 50 páginas. Pero si tú tienes que leer 10 libros, ¿cuántas páginas debe de tener cada libro para completar tus 200 páginas? 20 páginas. 10 libros de 20 páginas me da 200 páginas. 4 libros de 50 páginas me da 200 páginas. Si yo aumento el número de libros, el número de páginas disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ojo, no es porque yo lo diga en ese momento. Las relaciones de proporcionalidad no es una imposición o voluntad de la persona con la cual estás trabajando. Es porque siempre va a ser así. En cualquier otro problema, siempre el número de páginas será inversamente proporcional al número de libros. Siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Entonces considere ese aspecto. En la mayoría de problemas de regla de 3, como les comento, en la mayoría de problemas de regla de 3, no te indican si son directa o es inversa.
no te indican si es directa o es inversa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú tienes que hacer es simplemente reconocer si uno aumenta y el otro aumenta, pueden ser directamente proporcionales. Si uno aumenta y el otro disminuye, son inversamente proporcionales. Una pregunta concreta al respecto. A ver, si yo tengo el área de un terreno cuadrado, ¿cómo varía con respecto a la longitud del lado de ese terreno? Puedo decir, escúchenme todos, puedo decir que el área del terreno es proporcional al lado del terreno. ¿Es proporcional? Escriban. Si se equivocan, normal. Acá equivóquense, ya les he dicho. A ver, ¿el área del terreno es proporcional al lado del terreno? Si el lado es mayor, ¿el área es mayor o menor? ¿El directo o el inverso? A ver, a ver. ¿Es directa? ¿Seguro? ¿Seguro que es directa? ¿Seguro? A ver, vuelvo a repetir. En los problemas de regla de 3, se supone que tú conoces las relaciones de proporcionalidad. Se supone, por eso ya nos indica. A diferencia de los problemas de magnitudes que hemos visto, como te decía, por ejemplo, que una magnitud A es inversamente proporcional al cuadrado de B, etcétera, te tienen que indicar. Entonces, en este caso, yo te estoy proponiendo como un ejemplo aparte, un problema bastante conocido que ha venido múltiples de veces en admisión de diferentes universidades. Te dicen, por ejemplo, que se tiene un lado de un terreno cuadrado de 4 metros. Entonces, este lado, digamos que es el terreno de un cuadrado que se va a sembrar y el número de días que demanden sembrar, por ejemplo, sea de 12 días. Si el lado del terreno fuera 8, ¿en cuántos días se demoraría en sembrar este terreno cuadrado de 8 metros de lado? Respuestas. Concreto, ahí está. Se tiene un terreno de 4 metros de lado que se puede sembrar en 12 días. Se tiene otro terreno cuadrado de 8 metros. ¿En cuántos días se podrá sembrar? A ver. ¿Qué me dicen? Este es un problema clásico, básico, sencillo. ¿Y por qué se lo indico? Porque esta es una de las primeras ideas que ustedes tienen que tener en cuenta. El problema no te va a decir cuál es la relación de proporcionalidad, porque tú tienes que trabajarlo. Una pregunta. Cuando se siembra en un terreno cuadrado, ¿se siembra solamente en el lado o se siembra en el área? ¿Se siembra en el lado del cuadrado o en el área? Claro, el lado es este, pero el área es esto. Entonces, cuando te dicen se siembra, indirectamente te están diciendo es el área que tienes que utilizar. Por lo tanto, no se utiliza el lado con el número de días. El problema no te lo va a decir, te repito, ¿eh? Tú ya debes de reconocer que es el área con respecto al número de días. Si el lado vale 4, entonces el área es 16, demora 12 días. Si el lado es 8, acá tendré 64 y acá tendré el valor de X. A mayor área, mayor tiempo de moro, son directamente proporcionales. Y cuando son directamente proporcionales, multiplicamos en A. Y al multiplicar en aspa tendría que el valor de 16 por X es igual a 64 por 12. Y de acá resolviendo X vale 48. No es 24 como me habían indicado. ¿Ya? Uh-huh. Ya. A ver. Cuando tú me dices
de que se plantaría más semillas con un área más grande, me estás diciendo entonces, ¿qué cosa? Está interviniendo otra magnitud, que es el número de semillas. Está interviniendo otra magnitud, que es el número de semillas. Y si tú agregas otra magnitud, no se puede comparar estas dos con otra magnitud que cambia. Entonces, cuando yo comparo áreas con días, se supone de que todas las demás magnitudes son las mismas. Entonces, solamente te tengo que preguntar, a un área mayor se demora más días, menos días para sembrar. Nada más. Y es lo lógico, como cuando haces una tarea. Si tú tienes que hacer una tarea de 20 problemas y demora 2 días, ¿cómo sería que hagas una tarea de 60 problemas? ¿Demoras más? ¿Demoras menos? Para hacer más problemas, ¿demora más? ¿Demora menos? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú intervienes, cuando trabajas con esto, las demás magnitudes no aparecen. Profe, pero si los problemas fueran más fáciles, al ojo, luego rápido. Es que ya estás viendo, estás cambiando tú una magnitud. Se supone que los problemas son de la misma dificultad. Si son de la misma dificultad, entonces a mayor cantidad de problemas, más tiempo te demora. Pero si la dificultad varía, ahí ya no te puedo decir nada. ¿Ya? Entonces, tómese en cuenta de que solamente hablamos de área y de días. De las personas, del clima, de la dificultad, etcétera, no aparece. ¿Ya? Entonces, por eso digo, ya no digas semillas, porque de repente no, y el tiempo de repente hace sol, en el otro lado o de repente el terreno es más fértil, el otro terreno, hay múltiples condiciones. Entonces, no estés pensando en las múltiples condiciones, solamente en lo que estás comparando, nada más. Por eso yo le dije, los errores comunes en regla de 3, ¿de dónde parten? Primero en mirar los números, no se hace eso, solamente las magnitudes. Y por teoría de magnitudes, cuando se comparan dos magnitudes, todas las demás automáticamente es constante. No pienses en más condiciones porque sencillamente va a cambiar. Va a cambiar. Como tú dices, si hay más semillas, correcto. Pero podría darse de que sean semillas más pequeñas o de repente son semillas más dificultosas. Varían las condiciones. Varían las condiciones. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Pasamos al número 3, aunque creo que ya lo han realizado. A ver. Lo leemos acá. Número 3 dice: 20 trabajadores pueden hacer una zanja de 40 metros de profundidad en 24 días y 36 trabajadores en 18 días. ¿Qué profundidad cavarán? Entonces, para el problema número 3, directamente planteo qué cosa. Tenemos número de trabajadores. Por acá, número de trabajadores que elaboran. También tenemos la zanja que tiene una profundidad de 40 metros. Y finalmente, el número de días que se indica en el problema. Señalamos trabajadores, zanja y días. Completamos la tabla. 20 trabajadores pueden hacer una zanja de 40 metros en 24 días. Luego tenemos 36 trabajadores en 18 días. ¿Qué profundidad cavarán? Es mi incógnita. Entonces, ya ubiqué las magnitudes, ya completé mi cuadro. ¿Qué hacemos? Comparamos. Trabajadores con zanja. Si la zanja es más profunda, si la zanja es de mayor volumen, necesitas más trabajadores, menos trabajadores. Si hay más trabajo, necesitas más trabajadores, menos trabajadores. Directamente proporcional. Por supuesto, a mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de trabajadores. La zanja con los días. Si la obra es de mayor envergadura, es una zanjaza. ¿Vas a demorar más? ¿Vas a demorar menos? ¿Vas a demorar más? ¿Vas a demorar menos? Escribe. Claro. Mayor volumen de trabajo, mayor tiempo te demora. También son directamente proporcionales. Y como son directamente proporcionales, multiplicas. Y luego tendré 20 por X por 24. Acá le escribo 20 por X por 24 igual 36 por 40 por 18.
A ver, ¿quién se va? Se va este 20, con este 40 me queda 2. ¿Qué más? Doceava de 24 es 2, doceava de 26 es 3. Este 2 con este 2 se va. 3 por 18 equivendría a ser 54. Se puede hacer una zanja de 54 metros de profundidad. Sería alternativa D. Número 4. Dice, si por pintar un cubo me cobran 30 pesos, ¿cuánto me cobrarán por pintar otro cubo cuyo volumen es 8 veces el anterior? A ver. Un cubo es como una especie de dado, ¿no? Entonces, yo tengo acá un primer cubo. Ahí está. Acá tiene un volumen 1. Y acá tengo otro cubo. Ya está. Y este es el volumen 2, ¿no? Según el problema, según lo que dice el problema, este volumen es 8 veces el anterior. El volumen 2 es igual a 8 veces el volumen 1. Ya está. Pregunto, muchachos, pregunto. A ver, acá hay una pregunta. Dice, cuando son, me imagino, 3 magnitudes, ¿no? ¿No? Cuando son 3 magnitudes, yo repito lo que dije acá, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 20 magnitudes. ¿Qué cosa te dije? No se comparan todos contra todos. Te lo dije, no se comparan todos contra todos. Solamente comparas 2 a 2 en la secuencia que aparece. Comparo estos dos, si hubiera más, comparo los dos siguientes, comparo los dos siguientes, etc. Te lo dije al momento que planteé esta idea. No importa el orden en que aparezcan las magnitudes. No importa el orden en que aparezcan las magnitudes, porque si tú cambias el orden, la respuesta no cambia. Cuando tú cambias el orden, pueden cambiar las relaciones de proporcionalidad, pero la respuesta sigue siendo la misma. Entonces, si tienes 4 magnitudes, 5 magnitudes, 10 magnitudes, no vas a compararlas todas contra todas. Simplemente comparas las 2 primeras, la segunda, tercera, tercera, cuarta, cuarta, quinta, etc. Y según la relación que salga, vas a obtener la relación o el resultado correspondiente. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? Me indicas. Ya. ¿Qué hago? ¿Grito? Ya. Ya. Muy bien, entonces, hasta ahí estamos. Ahora, en este problema nos dicen de que se va a pintar este cubo, ya, lo vamos a pintar. Ya. Este cubo lo vamos a pintar, ya. Y el volumen de este segundo es 8 veces el volumen del primero. Una pregunta, en este problema, ¿cuáles son las magnitudes con las cuales vas a trabajar? ¿Cuáles son las magnitudes que vas a trabajar? ¿Cuáles son las magnitudes con las cuales que vas a trabajar? Excelente, Brandon. Excelente, Jenny. ¿Y de dónde sale la idea que es el área? Porque el problema te dice que vas a pintar. Y cuando tú pintas, solamente vas a pintar el área correspondiente a estos dos cubos. Solamente se pintan las áreas que corresponden a estos cubos. Entonces, para pintar, no te interesa el volumen específicamente. Lo que te interesa es el área que van a tener. Entonces, mucho cuidado con lo que les piden en cada problema. Ojo, algunos se dejan llevar y dicen, ya, está el volumen. Entonces, el volumen lo comparo con el tiempo. No es así, porque sencillamente no es el volumen lo que tú vas a pintar. El volumen significa todo su interior, todo lo que viene a ser la estructura. Otra cosa sería si te dijeran, yo voy a fabricar un cubo con estas características y otro cubo que es 8 veces el anterior, demoro otro tanto. Cuando significa construir, es decir, formar, etcétera, ahí sí intervendría el volumen. Pero en este caso específico es pintar.
y se pinta solamente el área. Ahora te digo, si el volumen del segundo es 8 veces el volumen del primero, significa que, ¿cómo se calcula el volumen? ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? El volumen de un cubo sería el lado correspondiente, en este caso el lado 2 del cubo, elevado a un exponente igual a 3, y esto te da este volumen. Y esto, según el problema, es 8 veces el volumen 1. Y el volumen 1 será el lado de ese cubo elevado exactamente al cubo. Esto es lo que nosotros estamos reemplazando. Saco raíz cúbica, saco raíz cúbica, saco raíz cúbica. El lado que tiene el segundo cubo será raíz cúbica de 8, 2. 2 veces el lado que tiene el primer cubo. El lado del segundo es 2 veces el lado del primero. Ya tengo esa figura. Y ahora, como tenemos esto, ahora calculamos las áreas. Calculamos las áreas, nada más. El área 1, ¿cuánto vale? Si es área 1, sería 6 veces las caras que tiene este cubo. 6 veces el área. Y el área de una cara es el lado 1 al cuadrado. Lado 1 al cuadrado. Ese es el área del primero. El área del segundo, algo parecido, se hará también 6 veces el lado 2 al cuadrado. Pero como el lado 2 es 2 veces el lado 1, ¿qué pasa cuando esto coloco 2 veces el lado 1? 2 lado 1 al cuadrado saldría ¿cuánto? 4 veces el lado 1 al cuadrado. El área del segundo será 4 veces el lado 1 al cuadrado por 6, saldrá 24 veces el lado 1 al cuadrado. Ya está. Entonces, acá ya tengo las áreas. El área del primero es 6 veces el lado 1 al cuadrado. El área del segundo es 24 veces el lado 1 al cuadrado. Entonces, ahora en el problema que me indican qué cosa. Me indica que se tiene que pagar. Dice, se paga 30 pesos por este primero. ¿Cuánto se pagará por el segundo? Entonces, brevemente digo por acá. Acá creo que lo podemos hacer. El costo se compara con el área. A mayor área se paga más. Entonces, inicialmente, con el área 1, se paga 30 pesos. Con el área 2, ¿cuánto se paga? Como a mayor área se paga más, son directamente proporcionales. A mayor área se paga más. Como es directa, se multiplica en A. Entonces, área 1 por X. El área 1 vale 6L1 al cuadrado. 6L1 al cuadrado por X. Igual. Área 2 por 30. Área 2 por 30. Tendré 30 por el área 2. El área 2 es 24 lado 1 al cuadrado. Repito, área 2 es 24 lado 1 al cuadrado. El lado 1 al cuadrado de la izquierda cancela el lado 1 al cuadrado de la derecha. Saco sexta, me queda 4. 4 por 30, el valor a pagar será 30 por 4, 120 pesos. Eso es lo que se tiene que pagar con estas condiciones. Y eso sería alternativa D. Bien, muchachos, hacemos un pequeño alto. Me indica cómo estamos. A ver. ¿Ya? Gracias, bien, gracias Ronnie, muy bien Mauricio, gracias Carlos, a ver, ¿qué más? Bien, entonces, repito, acá como observación, y esto ustedes ténganlo en cuenta, tomen en cuenta lo siguiente. Cuando se tienen dos cubos de diferentes dimensiones, entonces tú tienes que reconocer cómo varían sus dimensiones respectivas. Por ejemplo, si en los lados, el lado 2 es el doble del lado 1, en las áreas de frente, ¿sabes qué cosa haces? El área del segundo será 4 veces el área del primero. ¿Por qué, profesor? Porque para calcular el área multiplicas dos lados.
y esto se elevaría al cuadrado, por eso sale 4. En volúmenes, algo parecido. Para conocer el volumen de un cubo, multiplica su lado, como diríamos, base para altura por el ancho. Entonces, el volumen del segundo será esto multiplicado 3 veces por sí mismo, saldría 8 veces el volumen del primero. Si en un problema te dicen que el volumen del segundo es 8 veces el volumen del primero, significa que el lado del segundo es el doble del primero y el área del segundo es 4 veces el primero. Si en otro problema te dijeran el lado 2 es el triple del lado 1, ¿cómo serán las áreas respectivas? Escríbame, por favor, ¿cuánto vale el área del segundo? 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 Si el lado 2 es el triple del lado 1, ¿cuánto vale el área 2? Este 3 se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque para calcular área, multiplicas un lado por el otro. Como son iguales, saldría 9 veces el área del primero. ¿Y cómo serían los volúmenes? ¿Cómo sería el volumen? Claro, sería 27 veces el volumen inicial. Y si en otro problema el lado 2 fuera 5 veces el lado del primero, ya sabes, el área del segundo será 25 veces el área del primero, 5 al cuadrado. Y el volumen del segundo será 125 veces el volumen del primero. Es decir, si el lado es como 2, el área es como 4, el volumen como 8. Si el lado es como 3, el área es como 9, volumen 27. Elevas al cuadrado, elevas al cubo. Y lo mismo acá. Eso es para las consideraciones de un cubo. Esas son las consideraciones de un cubo. ¿De acuerdo? Entonces, no me dan directamente esto, no me dan directamente esto. Para este problema me dicen que el volumen del segundo es 8 veces el volumen del primero. Entonces, de allí yo encuentro que el lado del segundo es el doble del lado del primero. Encuentro que el lado del segundo es el doble del lado del primero y a partir de ahí puedo reconocer que el área del segundo va a ser 24 veces el lado 1 al cuadrado. En realidad esto es equivalente a decir 4 veces el área del primero. Esto de acá equivale a decir, repito, 4 veces el área del primero, ¿no? 4 veces el área del primero. Porque el área del primero es 6 veces el lado 2 al cuadrado. ¿Por qué 6 veces? Porque tiene 6 caras y cada cara tiene un área A1. Entonces, como es 4 veces, se está cumpliendo esa relación que está indicada. Y luego comparo. Como esto está aumentando 4 veces, el costo también aumentará 4 veces. 30 por 4 nos daría 120. Me indica, por favor, si estamos más claros con esta figura. Me indica, por favor, si estamos más claros con esta figura. A ver, me escriben, por favor. Ahora sí, bien, gracias. Bien, entonces, eso sí te lo dejo indicado, ya no es necesario esto, porque si calculas esta figura, se eleva al cuadrado, se eleva al cubo, lo demás ya es más sencillo. Claro, para hacerlo más difícil, te dan el volumen, ¿cierto? Así. O en otro problema te pueden dar el área y luego te piden la relación de volúmenes, ¿no? Si te dice que el área del segundo es 25 veces el área del primero, ¿en qué relación están los volúmenes? De 1 a 125. Ya, eso ya corresponde a la práctica, ya lo puedes ir desarrollando a poco. Avanzamos. A ver, problema número 5. Problema número 5. Problema número 5. Me dicen, en un estudio contable trabajan 6 contadores que llevan la contabilidad de 4 empresas. Si demoran 8 días en dar el balance de dichas empresas, ¿cuántos contadores más se deben contratar si necesita el balance de 3 empresas en 4 días? Bien, entonces, primero, de la lectura del problema, ¿cuáles son las magnitudes con las cuales vas a trabajar? ¿Cuáles son las magnitudes con las que vas a trabajar en el problema? A ver, de la lectura, ¿cuáles son las magnitudes que aparecen en él? Dice, aparecen contadores, número de contadores. Ahí está, número de contadores. Abreviamos así nada más. Que llevan la contabilidad de 4 empresas, número de empresas. Número de empresas. Demoran 8 días en dar el balance de dichas empresas. Número de días.
Entonces, identifico las magnitudes del problema y ahora hago la tabla respectiva. Dice que con 6 contadores van a atender a 4 empresas en 8 días. En 8 días le dan el balance. 6 contadores con 4 empresas dan el balance en 8 días. Luego viene, ¿cuántos contadores más? O sea, a estos 6 le voy a agregar un X. ¿Cuántos contadores más se deben de contratar si se necesita el balance de 3 empresas, pero en 4 días? Ya está. Ahí está la distribución de los datos. Entonces, ahora vas a comparar qué tipo de relación de proporcionalidad tienen. Pregunto, contadores con empresas. Si hay más empresas, si hay mayor cantidad de trabajo, ¿se necesitan más contadores, menos contadores? Efectivamente, directamente proporcional. Si hay mayor cantidad de trabajo, se necesita mayor cantidad de contadores. Son directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, ya sabes que el producto se realiza en aspa. Se multiplica en aspa. Multiplicamos en aspa. Continuamos. Número de empresas con número de días. Número de empresas con número de días. ¿Cómo son? Número de empresas con número de días. Si hay más trabajo, hay más empresas, hay mayor cantidad de balance. ¿Demoras más? ¿Demora menos tiempo? Demoras más. A mayor cantidad de empresas, mayor cantidad de días. También son directamente proporcionales y el producto se da en forma de aspa. ¿Ya está? Y luego, ya lo que conocemos por los ejercicios anteriores. Por acá tendré este valor 6 multiplica 3 multiplica 8. Por acá le escribo 6 por 3 por 8. ¿Igual a cuánto? A 6 más x, aquí está 6 más x, que multiplica 4 y que multiplica 4. 6 por 8, 48. 4 por 4, 16. 16 dividido a 48, me quedaría 3. Este 3 por 3 me quedaría 9 y solamente me queda 6 más x. 6 resta 9, el valor quedaría en 3. Se necesita contratar 3 contadores más para encontrar justamente las condiciones de ese problema. Número 5, alternativa B. Bien. Continuamos, número 6, por acá, número 6. 6 obreros pueden terminar un trabajo en 24 días, pero luego de 8 días de haber empezado se incrementó 2 obreros. ¿Cuántos días antes terminaron la obra? Entonces tenemos ¿qué cosa? Tenemos número de obreros, número de días, número de días. ¿No? 6 obreros pueden terminar un trabajo en 24 días. 6 obreros pueden terminar un trabajo en 24 días. Luego dicen, pero luego de 8 días de haber empezado se incrementó 2 obreros. ¿Cuántos días antes terminaron la obra? Entonces, esta es una condición inicial. Esta es una condición inicial. Pero esta condición inicial sufre una variación. Esta condición inicial sufre una variación. ¿Cuál es la variación? Dice el problema, después de que se ha trabajado 8 días, después de 8 días, se aumentaron 2 obreros. Aumentaron 2 obreros. Entonces, te puedo proponer lo siguiente. Como hay una variación en cuanto a la condición inicial, no me voy a preocupar de la condición inicial. Me voy a preocupar de lo que falta. A ver, escúchame lo siguiente. En condiciones normales,
¿Cuántos obreros estarían trabajando? Estarían trabajando 6 obreros. Y si han trabajado 8 días de los 24, ¿cuántos días le falta trabajar? ¿Cuántos días le falta trabajar? Ah, profe, si eran 24 y trabajan 8 días, entonces le falta la diferencia. 24 menos 8 son 16 días. Entonces, escúchame, los 6 obreros terminan la obra en 24 días, pero como han trabajado 8, los 6 obreros les faltan 16 días de trabajo. Eso sería lo normal. Pero hay una variación. La variación es que en lo que falta de la obra van a aumentar 2 obreros. O sea que tendré los 6 iniciales más los 2 que he aumentado. Y la pregunta es, ¿en qué tiempo van a demorar? Ah, entonces trabajo con esta figura. Número de obreros con número de días, pero de la obra que falta hacer. Solamente de la obra que falta hacer. Entonces te diré, aquí, número de obreros con número de días. Si hay mayor cantidad de obreros, demoran menos días, son inversamente proporcionales. Y como son inversamente proporcionales, se multiplica en forma paralela. ¿Ahí está? Entonces voy a decir, el producto de 6 por 16, 6 por 16, será igual al producto de 6 más 2, o sea, 8 por el valor de X. Saco octava, me quedaría 2. 2 por 6, 12. Entonces, en 12 días más se termina la obra. En 12 días más se termina la obra. ¿Qué es lo que nos preguntaban acá? Me preguntaban cuántos días antes terminaron la obra. Ah, mira, si faltaban 16 días en el trabajo normal y estás entregando 12 días antes, por lo tanto, ¿cuántos días antes se entrega la obra? En la diferencia de los 16 que faltaban con los 12 que se ha trabajado. 16 menos 12 nos da una diferencia de 4 días. 4 días antes se entrega la obra terminada. Aparece 4 días, sería la alternativa D. Alternativa D para el problema planteado. ¿Sí? Bien. A ver, sobre este último vamos a hacer varios comentarios. A ver, espera un segundito para poder tomar la captura de pantalla. Un segundo. Profesor, está muteado. Profe, el audio. 4 días antes. Ya. Me habías... Entonces, ¿qué pasó? Ya. A ver, chicos, vamos a repetir. Problema técnico acá. Nuestro querido fantasmita, que también aparece por acá, nos apagó el audio. A ver, vuelvo a repetir. En este problema dice de que pueden trabajar 6 obreros para terminar un trabajo en 24 días. Esa es la condición inicial. Pero después de haber laborado 8 días, dice de que se incorporan 2 obreros más a esta obra. Al incorporarse a 2 obreros más, entonces nos preguntan cuál es la cantidad
de días que van a demorar ahora con este incremento. Esa es la idea, esa es la intención. Entonces, lo que he hecho es hacer otro cuadrito donde aparece justamente lo que falta de la obra. Lo que falta de la obra. Bien. Hasta ahí la idea. Sí. No te preocupes. Entonces, este mismo problema puede generar cierto grado de incomodidad, porque yo planteo ya casi directamente cómo es el desarrollo. Pero para que se note un poquito mejor, y ustedes que recién están empezando, voy a trabajarlo, no digamos de una manera gráfica, pero sí la forma gráfica me ayuda a comprender un poquito mejor este mismo problema. Entonces, en forma gráfica, ¿qué tendría que hacer? Voy a representar el trabajo que deberían de hacer esos obreros. Lo voy a representar así. Mira. Entonces, todo este rectángulo que estoy dibujando, representa el trabajo que realizan los obreros, ¿ya? Todo esto es lo que representa el trabajo de los obreros. ¿Cuántos obreros están trabajando? Ya sabemos que son 6 obreros que van a trabajar durante un tiempo de 24 días. Entonces, gráficamente se nota un trabajo hecho por 6 obreros en 24 días. Hasta ahí no hay problema. Hasta ahí no hay problema. ¿Estamos bien? Hasta ahí no hay problema. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, todo bien. Ya está. Entonces, esto es lo que se debió hacer. Así lo voy a indicar. Esto es lo que se debió hacer. Trabajar con 6 obreros durante 24 días. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente lo siguiente, cambiaron los planes. Se trabajó normalmente durante 8 días. Así dice el problema. Se trabajó normalmente durante 8 días. Ajá. Entonces, acá yo escribo justamente eso. Ya está. A ver, en esa partecita, ¿quiénes intervienen? En esta partecita intervienen los 6 obreros que están realizando una parte del trabajo, no la terminan en solamente 6 días. En solamente 6 días. Todavía no se ha terminado el trabajo. Todavía no se ha terminado el trabajo. Entonces, como no se ha terminado el trabajo, le tengo que agregar lo que falta. Le tengo que agregar lo que falta. Entonces, le voy a agregar aquí lo que falta. Pero lo que falta ya está en otras condiciones. No son las mismas condiciones que las anteriores. Son otras condiciones. Y para indicar que son otras condiciones, justamente coloco de otro color solamente. ¿Por qué otras condiciones? Porque ahora dice el problema, que ya no van a ser 6 obreros los que trabajen ahí. Ahora van a ser ¿cuánto? Van a ser 8 obreros los que trabajan en esta parte. Y por ello es que ahora yo necesito reconocer cuántos días van a demorar. X días. Ahí está el esquema. ¿Bien? ¿Estamos bien en el esquema ahí? ¿Sí? Estamos bien en el esquema. A ver, un ratito antes que se nos vaya la pantalla. Raúl. Batería. Ya. Ya, gracias. Entonces, voy a comparar esto. Y te das cuenta que yo puedo elegir la comparación de todo esto con esto. Puedo comparar esto con esto. O puedo comparar esto con esto. Tú eliges la comparación, sí o no más.
Tú eliges la comparación de la mejor manera que creas conveniente. No te preocupes, ahorita viene ya el video. No te preocupes, voy a seguir hablando. Tú eliges convenientemente los casos con los cuales vas a trabajar. Pero ahora que veamos, ¿cuál de todas ellas eliges? Esa ya justamente es decisión tuya. A ver, pregunto, ¿puedo comparar esta con esta? ¿Puedo comparar esta parte con esta parte? Profe, ¿para qué lo va a comparar? Profe, ¿para qué lo va a comparar si yo no tengo la incógnita allí? La incógnita aparece acá, profesor. La incógnita aparece acá. ¿Está bien? La incógnita aparece ahí. Ahora sí, gracias. Entonces, yo puedo comparar esta con esta, esta con esta, esta con esta. Pero te pregunto, ¿qué pasa si tú comparas esta con esta de acá? 24 días, X días. 6 obreros, 8 obreros. ¿Qué falta entre esta y esta otra? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Oye, ¿están ustedes o no? Nadie me responde. Nadie me responde. ¿Qué pasó? Nadie me responde. A ver. Vuelvo a repetir. Si yo comparo esta con esta, tengo días, tengo obreros, pero hay algo más. Hay algo más. ¿Nadie? Excelente, George. Claro. El más 2 ya se fue porque acá están los 8 obreros. Esto es como si colocara 6 más 2. Lo que dice George es correcto. Se nota que esta obra no es la misma. Esta es la obra total y esta es una parte de la obra. Entonces, yo tendría que calcular cuál es la parte de la obra que falta. Si es que comparo esto con esto. A ver, entonces yo te puedo decir, toda esta obra es como 1. Toda esta obra es como 1. Si se trabaja durante 8 días, perdón, es 8 días que se trabaja, ¿sí? Si se trabaja 8 días, si se trabaja 8 de lo que es 24, en 8 días, ¿qué parte de la obra haces si se debió hacer en 24 días? ¿Qué fracción se hace? La tercera parte, por supuesto. 8 es la tercera parte de 24. Entonces acá tú tienes la tercera parte de la obra. Y si acá tienes la tercera parte de la obra, ¿cuánto es lo que te falta? ¿Cuánto es lo que te falta? Los 2/3. Entonces, si yo quiero comparar esta obra con esto de acá, tengo que tener días que son diferentes, tengo que indicar obreros que es diferente y tengo que indicar la obra que también es diferente. Por lo tanto, en estas condiciones, la regla de 3 que te plantearía sería la siguiente. Sería la siguiente. Obreros, días y obra. Aparecerían esas magnitudes. En esta primera, 6 obreros en 24 días hacen una obra. En esta parte, en X días, 8 obreros deben hacer 2/3 de la obra. Resolvamos eso. Comparamos las magnitudes. Obreros con días, inversamente proporcional. Ya lo debes reconocer. Es inversa. Días con obra es directamente proporcional. También se reconoce. Una vez que tenemos eso, simplemente establecemos cómo se multiplican los elementos que allí están señalados. Si es inversa, se multiplica en forma paralela. Si es directa, se multiplica en aspa. Por lo tanto, diré 6 por 24 por 2/3. 6 por 24 por 2/3. ¿Igual a cuánto? A 8 por X por 1. A 8 por X y por 1. Entonces, ¿cuánto vale este 3 que multiplica este 8? Vale 24.
Elimina el 24 acá. X por 1 igual a 2 por 6, o sea que X vale 12. Y la respuesta es la misma que la anterior. Demora 12 días en terminar esto, por lo tanto, entregará la obra 4 días antes de lo planteado. La respuesta será la misma. ¿Estamos? A ver, muchachos, me indican cómo estamos entonces. ¿Ese es otro método de solución? Sí, pero tenga cuidado. Cuando las magnitudes varían, tienen que aparecer en el problema. Profe, ¿y por qué acá no aparece en la obra? Porque estoy trabajando solamente con la obra que falta. Solamente estoy trabajando con la obra que falta. Entonces, ahora para que se note mejor esta figura, voy a representar lo mismo. Voy a representar lo mismo. A ver, esto es la observación del problema. Y acá quiero que observes lo siguiente también. Mira, mira. Mira, voy a hacer la misma representación. Voy a hacer mi rectangulito. Profe, ¿por qué hacer rectangulito? Eso es de primaria. No, eso es para que nosotros tengamos mejor percepción. Ya después con la práctica, eso ya lo dejas, evidentemente. Ya cuando hayas practicado 200, 500 problemas de este tipo, normal, ya, ¿para qué vas a hacer gráfica? Pero ahorita, para que se entienda cómo es este desarrollo, la sugerencia es que lo trabajes así. Entonces, fíjate, las condiciones son las mismas, las condiciones son las mismas, las condiciones son las mismas. Igualito estoy haciendo la gráfica. ¿Ya? Los datos los voy a también plantear de la misma manera. Acá en este primero son 6 obreros que trabajan durante 24 días. Ya, eso lo pongo al final. Luego tengo en el otro, acá trabajan 6 obreros que realizan el trabajo en 8 días. 8 días. Y este último son 8 obreros que demoran X días. Ya. Entonces, este último acá, me faltó espacio para estos días. Entonces aquí también. Pregunta, ¿el gráfico es similar? ¿El gráfico es similar? Les pregunto, ¿he cambiado algo? ¿He cambiado algo? ¿He cambiado algo? Igualito, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, lo único que voy a hacer en indicativo es lo siguiente. De la obra original, simplemente te voy a plantear la división. La obra original. ¿Cómo lo voy a dividir? Del modo siguiente. Voy a escribir acá lo que debieron de trabajar en 8 días los 6 obreros. La obra original era de 24 días por 6 obreros. Pregunto, si toda esta parte la han trabajado 6 obreros en 8 días, la parte que falta, ¿quiénes la deberían trabajar normalmente? Normalmente deberían de trabajarla los 6 obreros restantes en el tiempo que falta. Y si acá se ha trabajado 8 días, para 24, ¿cuántos días faltan acá? 16 días. Entonces, lo que te he propuesto como solución es lo siguiente. Comparar la obra que falta normalmente realizada con la obra que falta con la variación. Esta obra es la que falta y esta obra es también la que falta. Profe, repita acá, no entendí muy bien. Te vuelvo a repetir. Si normalmente se trabaja con 6 obreros durante 24 días, significa que el primer día trabajan 6 obreros, el segundo día trabajan 6 obreros, el tercer día 6 obreros, el quinto día 6 obreros, el 10º día 6 obreros, el 20º día 6 obreros. Cada día trabajan 24 obreros. Perdón, cada día trabajan 6 obreros, disculpa. En 8 días están trabajando los 6 obreros. En los 16 últimos días también están trabajando los 6 obreros.
Esta obra que falta, la comparo con la obra que falta con la variación. Y te das cuenta que yo ya no calculo qué fracción de obra es la que falta. Ya no la calculo. Porque como es la misma obra, recordemos, cuando una magnitud no cambia, cuando una magnitud es constante, ya no interviene en el problema. Ya no interviene. Si la obra es la misma, ya no interviene. Por eso es que solamente digo, 6 obreros en 16 días hacen la misma obra que falta que 8 obreros, 2 más que los anteriores en X días. Y resolviendo esto, X sale 12. Me indican, por favor, si se comprende esta figura, la segunda y lo anterior. Me indican cómo estamos. Primero respóndame lo que estoy preguntando. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? Perfecto, ya. Ahora vuelvo a repetir lo que te dije en la parte anterior. Tú puedes comparar este primero con este último, no hay problema. Pero tú observas que esta obra no es esta obra. Por lo tanto, necesitas agregar otra magnitud porque las obras no son iguales. Profe, ¿y puedo comparar esta parte con esta parte? Por supuesto que sí. Puedes comparar esta parte con esta parte. ¿Cómo sería? Mira, comparo acá. ¿Qué cosa tengo? Tenemos 6 obreros que trabajan 8 días para hacer 1/3 de la obra. ¿Qué tengo por acá? Tenemos X días que trabajan 8 obreros para hacer 2/3 de la obra. Y luego decimos obreros con días inversamente proporcional, días con obra directamente proporcional. Esto se multiplica en paralelo, esto en aspa. ¿Saldría cuánto? 6 por 8 por 2/3. 6 por 8 por 2/3. ¿Igual a cuánto? A 8 por X por 1/3. 8 por X por 1/3. Se va el 3, se va el 8, y 6 por 2, 12, igual a X. Que es lo mismo de allá, que es lo mismo de acá, que es lo mismo de acá. ¿Se entiende? Por eso. Esta de acá es esta. Solamente que no la he completado porque ya está escrita. O sea, ¿qué cosa tendría que decirte? Obreros con días. 6 obreros en 16 días hacen el mismo trabajo que 8 obreros en X días. Entonces, obreros con días, ¿cómo son? Inversamente proporcionales. Se multiplica en forma paralela y resolviendo esto, que es lo mismo que está ahí, el valor de X es igual a 12. ¿Estamos? A ver, ¿me indican alguna observación? ¿Me indican, por favor? ¿Ya? Entonces, la regla de 3 es un método de solución, pero no es un único método de solución. O sea, lo que ustedes deben de entender cuando es la regla de 3 es que pueden cambiar los lugares, la disposición de las magnitudes, y pueden cambiar también las magnitudes que aparecen dependiendo de quién con quién se compara. ¿De acuerdo? Entonces, observa que aquí, justamente, yo estoy comparando convenientemente la hora que falta con la hora que falta en el trabajo normal y en la variación, para que no aparezca la hora. Y con ello el resultado no cambia. Bien, hasta acá, ¿alguna observación, comentario, figura? Hasta acá, ¿alguna observación, comentario, figura? A ver, ojo, es un problema sencillo, básico, pero del cual vamos a encontrar diferentes elementos. Ahora, les vuelvo a preguntar. Me indican, por favor, ¿cómo estamos hasta acá? Me indica. Bien. Entonces, como nos estaba diciendo su compañero hace unos minutos, los problemas de regla de 3 son aplicaciones de magnitudes, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hagamos con los problemas de regla de 3 son aplicaciones de magnitudes. Por ese motivo, escúchame,
muchas veces nosotros tenemos que reconocer la figura con la cual vamos a trabajar. Y como los problemas donde aparecen obreros, días, horas diarias, etcétera, son muy utilizados, entonces se recomienda que reconozcan la siguiente relación. Mira, voy a denotar como al número de obreros que laboran en un trabajo. O es el número de obreros. H va a representar el número de horas diarias que trabajan. D viene a ser el número de días que demanda la obra. E viene a representar la eficiencia o rendimiento de estas personas. W va a ser el trabajo u obra que realizan. Y F, la dificultad que tiene esta obra. En muchos problemas de regla de 3 aparecen esas magnitudes. Y un inconveniente que a veces ocurre es que nos confundimos al momento de comparar. ¿Será directa? ¿Será inversa? Colocamos inversa a veces cuando es directa. Colocamos directa cuando a veces es inversa. Entonces, una forma de evitar la confusión es simplemente decir, en los problemas que tengas obreros, horas diarias, días, eficiencia, trabajo, dificultad, hay una relación que jamás cambia. Jamás cambia. ¿Cuál es esa? Que el número de obreros que laboran en una obra multiplicado por el número de horas diarias que laboran en ella, por el número de días que demoran en terminar la obra, por la eficiencia que ellos tienen, dividido entre el producto de la obra realizada por la dificultad, la obra W, la dificultad F, esta relación siempre va a ser constante, es decir, que no cambia en ningún tipo de problema. No cambia en ningún tipo de problema. Siempre será la misma. Siempre será la misma. ¿Ya está? Ahora, ¿cómo utilizo esto? En problemas donde hay obreros, problemas donde haya días, problemas donde haya obra, dificultad, eficiencia, etc. Profe, ¿entonces lo puedo aplicar acá? Claro que lo puedes aplicar ahí. Lo puedes aplicar ahí. Entonces yo podría decir, por ejemplo, en esta primera parte, podría decir, para el problema, acá le escribo, para el problema, que 6 obreros, aquí está, 6 obreros, en 24 días, hacen una obra. Esa es la parte inicial. Luego, 6 obreros en 8 días hacen una parte de la obra, lo llamo W1. Y en esta última, 8 obreros trabajando X días hacen un trabajo 2. Por proporcionalidad, por relaciones de magnitudes proporcionales, yo puedo trabajar entonces con la primera, con la segunda, con la tercera. Profe, pero hay 3 incógnitas. El trabajo del primero, trabajo del segundo y X, ¿cierto? Pero ¿qué tal si tú resuelves esto primero? Se nota que 6 con 6 se va, 8 viene acá, o mejor dicho, él pasa aquí 24 días. 8 entre 24, el trabajo de la primera parte es 1/3. Y si el trabajo del primero es 1/3, inmediatamente para terminar la obra, el trabajo de la segunda parte tendrá que ser 2/3. Entonces, como esto vale 2/3, esto que es conocido, esto tendría una incógnita. Resolviendo el primero con el tercero, encuentras que X sale 12. El valor de la variable no cambia. X es igual a 12. Esto es una forma bastante rápida de poder encontrar la solución a problemas de regla de 3.
Pero este procedimiento se llama procedimiento por magnitudes. Procedimiento por magnitudes proporcionales. Cuando haces tu tabla identificando las magnitudes y comparándolas, esa es regla de 3. Ahora, yo no quiero hacer una diferencia entre uno y el otro. Tampoco quiero decir cuál es mejor, cuál es peor. Depende de los problemas. Por eso, en esta parte es recomendable utilizar justamente la mayor cantidad de problemas para tener el indicativo respectivo. A ver, me indican por favor si se ha comprendido la forma por magnitudes. Me indican por favor si se ha comprendido la forma por magnitudes. Me indican por favor si se ha comprendido. ¿Sí? 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 Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna observación, algo que tengan que comentar, muchachos? Claro, es práctico. ¿Por qué? Te doy toda la razón. Y por eso es que Ronnie lo quería plantear. ¿Por qué? Porque te evitas comparar cómo es obreros, horas, dificultad, eficiencia, etc. Ya no tienes que preguntarte. Ya no tienes que preguntarte nada de eso. ¿Sí o sí? Ya nada, ya está todo marcado, ya está todo comido, ya está todo masticado, perdón. Ya está todo ya para que lo coloque nada más, como la sopa instantánea, ¿no? Agarras tú el paquete, lo abres, ¡fum!, hierve y ya no tienes que preocuparte qué cantidad de sal, qué cantidad de comino, cuánto de fideíto, cuánto... Ya no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Ya simplemente lo colocas y se prepara solo, ¿no? Ya no te preocupas si es directa, inversa, va arriba, va abajo, de frente, aspa, paralelo, ya nada, de frente, salió. ¿Sí? Ya. Y ahora te comento algo más. Basados en este último, hay una idea muy importante que se cumple en los problemas. Una idea muy importante. Mira, todo lo que podemos desentrañar de un problema. Mira, acá voy a indicar, además, escúchame, yo sé de que todo esto es un número de días, ¿de acuerdo? Voy a indicarlo así, días de la obra. El número de obreros lo voy a indicar por O. El número de obreros por el número de días es lo que estamos multiplicando, ¿de acuerdo? Obreros por días. ¿Entre cuánto? Entre el trabajo de la obra. En esta primera parte, yo voy a decir los obreros de la primera parte por los días de la primera parte entre el trabajo de la primera parte. En esta última voy a decir obrero de la segunda por días de la segunda entre el trabajo de la segunda. Yo no quiero que consideres eso una fórmula, simplemente estoy tratando de reemplazar los valores numéricos por esas expresiones. El número de obreros que trabaja inicialmente por el número de días que se pensaba hacer inicialmente entre la obra es igual a lo que se hace en la primera parte, igual a lo que se hace en la segunda parte. ¿Hasta ahí estamos? ¿Ya? Ahora escúchame lo siguiente. ¿Alguien de ustedes recuerda o reconoce qué pasa si sumas la obra de la primera parte con la obra de la segunda parte? ¿Qué es lo que sucede cuando tú sumas el trabajo de la primera con el trabajo de la segunda parte? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué resulta? ¿Qué cosa? Claro, es el total de la obra. Es el total de la obra. Es W. Entonces, aparte de esto, también se presenta otra forma de solución. ¿Sabes qué? Como estas son dos razones, ¿cómo se le llama lo de arriba? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llama lo de arriba? Antecedentes, muy bien. ¿Cómo se llama lo de abajo? Consecuentes. Entonces, si tú sumas antecedentes y sumas consecuentes, la constante no cambia. La constante no cambia. Por lo tanto, como esta constante sería la suma de antecedentes y la suma de consecuentes, pero la suma de consecuentes es la misma que este valor, se cancelaría. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedaría que el número de obreros por el número de días en total es igual al número de obreros de la primera parte por el número de días de la primera parte
más obrero de la segunda por días de la segunda. Y esta expresión, si la utilizamos en nuestro problema, sería de la forma siguiente. 24 días trabajan 6 obreros. Entonces multiplico el número de obreros por el número de días, 24. Número obrero de la primera por número de días de la primera. 6 obreros por 8. 6 obreros por 8. Más número obrero de la segunda por día de la segunda. 8 por X. 8 por X. Simplificamos, muchachos. Saco octava, me queda 3. Y como notarás, 3 por 6, 18. 6 resta 18, me queda 12. Y el resultado es el mismo que el anterior, que los anteriores. Este otro criterio que proviene de las magnitudes proporcionales, esto es lo que se llama cantidad de obra. Es otra forma de resolver problemas de este tipo. No quiero saturarte con diferentes métodos, pero sí es interesante reconocer que hay otra forma de resolver problemas de este tipo, que es trabajando con la llamada cantidad de obra. La cantidad de obra es una forma, digamos así, imaginada, para que nosotros podamos pensar que la obra se puede cuantificar. Evidentemente, una obra tiene diferentes características, pero vamos a identificar la cantidad de obra como el producto, escúchame, como el producto de quién, como el producto de número de obreros por número de horas, por número de días, por la eficiencia. Pero si ellos aparecieran de alguna otra forma diferente, vamos a observarla de qué manera. Repito, la cantidad de obra es solamente esto. Entonces, cuando nosotros tenemos una obra total y se divide en varias partes, parte 1, parte 2, parte 3, entonces, si yo considero que esta es la cantidad de obra total, y cada partecita tendrá cantidad de obra 1, cantidad de obra 2, cantidad de obra 3. Siempre se va a cumplir que la cantidad de obra total es siempre la suma de la cantidad de obra de la primera, más cantidad de obra de la segunda, más cantidad de obra de la tercera. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a plantear ya en esta última parte un ejemplo. Imagínate que se tenía que hacer una obra. ¿Una obra de cuánto? Una obra de que tenían que trabajar 16 obreros a razón de 8 horas por día durante 30 días. Durante 30 días. Y luego ocurre lo siguiente. Luego ocurre de que han trabajado en esta obra los 16 obreros a razón de 8 horas diarias durante 10 días. 16 obreros trabajando 8 horas diarias, pero solamente 10 días. Porque luego, ¿qué cosa? Bueno, por condiciones del problema, de la obra renunciaron 6 obreros. Renunciaron 6 obreros. Ya. Como renunciaron 6 obreros, digamos, entonces que después de este 10º día, continúan trabajando ya no 16, sino 10 obreros a razón de 8 horas diarias. ¿Durante cuánto? Durante 5 días. Entonces, el capataz de la obra propone, si seguimos trabajando a este ritmo, no vamos a poder terminar la obra. Entonces, yo te voy a proponer de que ahora trabajen 20 obreros, 20 obreros durante 9 horas diarias. ¿Y cuántos días van a tener que trabajar? ¿Ya? Esa es mi propuesta.
Como tú verás, sería un poquito trabajoso calcular este primero con el total, cuánto de obra se ha hecho acá. De repente acá se ha hecho la quinta parte, por acá he hecho 3/8. Si acá se ha hecho la quinta, 3/8, acá sería el resto. Entonces, para evitar calcular cuánto es de la obra que se ha hecho en cada una de las partes, simplemente trabajamos con este criterio. La cantidad de obra en total es la suma de las cantidades de obra de cada una de las partes. Entonces, para este problema diré número obrero 16 por el número de días que trabaja 30 por el número de horas diarias trabajadas 8. ¿Igual a cuánto? A la cantidad de obra de la primera parte, 10 por 16 por 8. Más cantidad de obra de la segunda parte, saldría 5 por 10 y por 8. Más cantidad de obra de la tercera parte, que sería 9 por 20 por X. ¿Ya está? Este valor pasa a restar acá, factorizo 16 y 8, factorizo 16 y 8, me queda 30 menos 10, o sea 20. Me quedaría 16 por 8 y por 20. ¿Igual a cuánto? Acá me estaría quedando 5 por 10 por 8 más 9 por 20 por X, ¿no? Elimino 20, ¿no? Elimino el 20, acá elimino 10 y elimino un factor 2, me queda 4. Acá elimino el 20. ¿Qué más tengo para factorizar? Nada, creo, ¿no? 16 por 8, 128. 5 por 4, eso es 20. 128 menos 20 me quedaría 108. 108. Igual a 9 por X. Y acá al final el X resulta ser igual a 12. Ya está. Bien, te vuelvo a repetir la idea. No escribo el enunciado porque sería bastante extenso. 16 obreros trabajando 30 días a razón de 8 horas diarias terminan una obra. Pero en los primeros 10 días se trabajó normalmente y luego renunciaron 6. Continuaron trabajando así durante 5 días y luego el capataz de la obra aumentó a 20 la cantidad de obreros y 1 hora el trabajo diario. ¿Cuántos días demorarían estos últimos para terminar la obra? Y con ello reconocemos entonces la cantidad de días. Y con ello te preguntarán, ¿se trabajó más días de lo necesario? Menos días de lo necesario. ¿Cuánto tiempo después se entregó la obra o cuánto tiempo antes se entregó la obra? 10 más 5 más 12 me daría 27 días. Como la obra era 30, se está entregando 3 días antes la obra. Bien, me indican con respecto a este método de trabajo. A ver, este último. Ya aquí, ya ese es el último método en cuanto a lo que es los problemas de magnitudes o de regla de 3. ¿Se entiende? Ya. Entonces, te comento. Hemos visto variedad de modelos. Hemos visto variedad de modelos. Pero ¿qué cosa ocurre? Tienes que saberlo aplicar. En los problemas donde tú veas que una obra se divide en varias partes, te sugiero cantidad de obra. En los problemas donde tú veas que aparecen obreros, horas, días, eficiencia, trabajo, dificultad, utiliza la proporcionalidad. Pero en los problemas donde aparecen, por decir así, magnitudes sencillas donde tú puedes comparar, perfectamente haces el cuadro respectivo. ¿Ya? A ver, ¿me indican por favor cuánto tiempo tenemos? Ya pues, toma de quiz. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a continuar ya la siguiente